Amigas y amigos, bienvenidos una vez más, por supuesto, a estos mensajes edificantes que nos presenta la palabra de Dios. Me siento muy gozoso de poder estar nuevamente con ustedes, deseando de antemano muchas, pero muchas bendiciones para ti y para tu amada familia. El día de hoy te presento revelar amor mientras se hace los negocios de Dios. Padre Santo, ilumínanos, ilumina nuestra mente, nuestro corazón y permite que tu palabra pueda hablar directamente a nuestra vida. Quédate con nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Eclesiastés capítulo 10 versículo 1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Me dirijo a mis hermanos y hermanas en la fe y los insto a cultivar la ternura de corazón. Cualquiera sea su profesión o cargo, si abrigan el egoísmo y la codicia, recibirán el desagrado del Señor. No conviertan la obra y la causa de Dios en una excusa para tratar mezquinamente y con egoísmo a la gente, ni en las transacciones comerciales que tiene que ver con su obra. Dios no aceptará ninguna suma que sea llevada a su tesorería ganada mediante transacciones egoístas. Cada acto que se relaciona con su obra debe soportar la inspección divina. Cada transacción astuta, cada intento de obtener ventaja de una persona que se encuentra sometida a la presión de las circunstancias, cada plan para comprar su tierra o propiedad por una suma inferior a su valor, no serán aceptables a Dios. Aunque el dinero ganado sea presentado como ofrenda para su causa, el precio de la sangre del unigénito Hijo de Dios sea pagado por cada ser humano y es necesario que se trate honrada y equitativamente con cada persona con el fin de cumplir los principios de la ley de Dios. Si un hermano que ha trabajado en forma desinteresada por la causa de Dios se debilita y no puede cumplir con su tarea, no se lo despida, ni se lo obligue a componérselas lo mejor que pueda. Désele un salario adecuado para sostenerse, porque recuerden que pertenece a la familia de Dios y que ustedes son sus hermanos y hermanas. Se nos ordena que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Esta orden no es sencillamente para que amemos a los que piensan y creen exactamente como pensamos y creemos nosotros. Cristo ilustró el significado de este mandamiento por medio de la parábola del buen samaritano. Pero aunque parezca mentira, cómo se descuidan estas palabras y cuán frecuentemente la gente oprime a sus semejantes y eleva su alma a la vanidad. The Review and Herald, 18 de diciembre de 1894. Dice la palabra de nuestro Dios: las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Eclesiastés 10:1. Querido Padre, en este momento nos ponemos en tus manos de amor y pedimos, Señor, que nos des esa capacidad de ser honestos todo el tiempo, de ser justos y misericordiosos. Padre Santo, apiádate de nuestra vida, ten compasión de nosotros, perdona nuestras equivocaciones y errores y ayúdanos, Señor, a hacer las cosas diferente. En el nombre poderoso de Cristo, nuestro amante Salvador, lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.